¿Para qué estáis aquí? ¿Para qué os voy a hablar yo de estoicismo? Realmente lo que quiero es tender un puente. Quiero tender un puente entre una sabiduría, una filosofía de hace 2400 años y llevarla hasta el aquí y el ahora, hasta los problemas y las circunstancias que tenemos todos, hasta las emociones que sentimos todos, hacia los objetivos que también tenemos todos, nuestros propósitos, el deseo de ser feliz, el deseo de no tener miedo, la ira, la tristeza. Es algo que todos vivimos y que ya en el pasado también vivían. Y quiero hacerlo desde... Vicente ha hablado de que soy abogado, de que soy escritor, soy coach, todo eso es cierto. Pero hoy quiero sacar con vosotros mi parte para que realmente no quede esto en una mera exposición teórica, sino que os lo podáis llevar, podáis hacer algo con ello. Quiero sacar mi parte de contador de historias. Y eso es lo que vamos a vivir hoy. Y para ello, claro, tenemos que viajar en el tiempo. La muerte de Sócrates. El estoicismo, de alguna manera, comienza ahí. Si recordáis la muerte de Sócrates, 399 a.C., voluntariamente acusado de impiedad, porque tenía otras alternativas, Sócrates se toma un chupito de cicuta. Y eso es lo que representa ante sus discípulos, eso es lo que representa este cuadro. Y este cuadro también representa sus reacciones. La tristeza, la impotencia. Y Sócrates les reprende. Se enfada incluso con ellos. Les dice, eso que estáis exhibiendo, esa tristeza, esos llantos, ahora son inútiles. No me sirven ni a mí ni a vosotros. Tendríais que haber disfrutado, o espero que hayáis disfrutado, de mis enseñanzas en vida. Las tenéis que haber aprovechado, porque ahora ya no os valen de nada. Ya no os valen de nada estos llantos, estas tristezas. Y uno de los discípulos que se impresiona ante esas afirmaciones de Sócrates, ante esa serenidad, ante la muerte, es Platón. Y Platón reflexiona sobre ello. Y reflexiona sobre cómo alguien puede estar tan calmado, cómo alguien puede tener tal dominio de las emociones, como para incluso en el momento de su muerte reprender a los demás ante las muestras de tristeza, mostrar la serenidad que Sócrates estaba mostrando. Y Sócrates, recordemos, el método socrático, enseñaba a través de preguntas. Sócrates no daba respuestas. Sócrates hacía que los demás se preguntasen cosas. Y claro, ¿qué es lo que lograba Sócrates cuando sus discípulos se hacían esas preguntas? Lo que hacía era que aquello que estaba dentro de ellos, aquello que en el fondo sabían, los recursos que tenían dentro y que no eran conscientes de que los poseían, empezaban a salir fuera, empezaban a darse cuenta de que los tenían. Y claro, a partir de ahí empezaron a aparecer, a través, digamos, de esas enseñanzas de Sócrates, de sus discípulos, de lo que iban añadiendo unos y otros, empezaron a aparecer más corrientes. El cinismo, el escepticismo, el epicurismo. Empiezan a aparecer inquietudes realmente sobre cómo la filosofía podía ser una medicina para el ser humano. Algo que trascendiera esa función teórica y que sirviera realmente para mejorar la vida. Y vamos a ver, o sea,
estamos hablando de hace 2400 años, pero ya sabían, pese a que no tenían los conocimientos de neurociencia que ahora tenemos, ya intuían que en realidad dentro de nosotros no tenemos un cerebro, tenemos 3. Que claro, ellos lo relacionaban con las 3 almas. Cuando el ser vivo empezó a caminar sobre la Tierra prácticamente, nació con un cerebro que ahora llamamos el cerebro reptiliano o el cerebro más primitivo. Y la función de ese primer cerebro que tuvimos, que luego se han ido superponiendo los siguientes 2 cerebros, era simplemente la de reproducción y la de supervivencia. No había más. Y eso se traducía en instintos, en la respiración, en la reproducción, en evitar los peligros. Cuando aparece el mamífero, aparece un segundo cerebro, que es el cerebro emocional, también llamado el cerebro límbico, y que, por ejemplo, Aristóteles relacionó con el alma animal. Esa era una mejora del primer cerebro, de ese primer cerebro absolutamente, básico. Lo que hacía era mejorar ese sistema de recompensas y castigos que acercaban a su poseedor, a ese animal, al placer o a la vida y la alejaban del dolor y la muerte. Y eso lo conseguía mediante un sistema hormonal, que lo que hacía era dar esa especie como de recompensas o castigos que ahora llamamos, por ejemplo, miedo, ansiedad, o que ahora llamamos, por ejemplo, alegría, regocijo. Y claro, con el hombre llega un tercer cerebro, el más novato, el que menos experiencia tiene realmente, aunque estemos hablando de miles de años, que es el neocórtex que llamamos ahora y que ellos llamaban ese alma del hombre, porque sabían que era consustancial al ser humano. Esa razón es un invitado más en esos 3 cerebros, pero curiosamente no es el que suele estar más activo. Por pura supervivencia, los que están más activos precisamente son ese cerebro visceral y ese cerebro emocional. Y el racional tiene que requerir de un mayor esfuerzo para ser activado. Y claro, esa relación entre emociones y razón son las que empezaron a flotar en las preguntas que se hacían aquellos primeros estoicos. Y hubo otro giro en la historia, por supuesto. Alejandro Magno. Estamos hablando de la época helenística. Alejandro Magno, como sabéis, lo que quería era extender la cultura griega a el resto del mundo, a todo el territorio que conquistaba. Por tanto, llevaba como un séquito científico, cultural, lo podemos llamar de muchas maneras, que la idea era esa, que digamos era exportar esa cultura griega a los territorios que se conquistaban. Pero curiosamente, lo que también ocurrió, por ejemplo, cuando llega Alejandro Magno a la India, es que son los propios, digamos, expertos que había traído Alejandro, como ese que vemos, Pirrón de Elis, que era un exponente del escepticismo. El escepticismo se cuestionaba todo. O sea, era algo que decía, a ver, este hecho ha ocurrido, pero ¿ha ocurrido como yo lo he visto o caben otras interpretaciones? El escepticismo, eso es una palabra que conocemos, es dudar de todo. Y claro, conoce
hay un choque de mundos. Conoce el hinduismo, conoce esa filosofía también de alguna manera, que lo que añade es ese amor por el destino, aquello que nos ocurre desde o bien la resignación si es pasiva, o bien la aceptación si, además de asumirlo, hacemos algo dentro de lo que es posible para cambiarlo. Entonces llega una nueva influencia a lo que hoy conocemos como estoicismo. Y 100 años después de la muerte de Sócrates, nada menos, es cuando Zenón de Citio, que es el fundador del estoicismo, naufraga y decide aprovechar la desgracia para establecerse en Atenas y, un poco bebiendo de todas estas influencias, fundar una escuela estoica que venía del Estoa o Pórtico, donde él enseñaba sus doctrinas. Y fue el fundador del estoicismo. Pero luego, como sabéis, llegaron otros. Llegó Séneca, llegaron gente además que era muy distinta. Epicteto, que era un esclavo, Séneca, que era un mercader y que luego sería preceptor de emperadores, y luego el estoico que yo creo que es el más famoso de todos los tiempos, sobre todo de la antigüedad, que es Marco Aurelio, que fue emperador y el que, aparte de que conoceréis seguro, pues aquel que le guste el cine y haya visto Gladiator, pues es también uno de los personajes de la historia. Pero claro, ese es el estoicismo antiguo, aquello que estamos hablando de 2400 años. Pero seguimos en nuestro DeLorean. Ernest Shackleton. Ernest Shackleton decide atravesar el continente antártico, cruzarlo de parte a parte. Y para ello convoca a una expedición. No sé si os suena aquel anuncio de se buscan voluntarios, la supervivencia no está asegurada, poco sueldo. Ese es el anuncio de Ernest Shackleton y no sabe la razón que tenía, porque claro, comienza el viaje y su primera dificultad es una dificultad bastante grande, y es que pierde el barco. El barco se queda atrapado en el hielo, que por cierto el barco se encontró hace poco, y resulta que la única forma que él ve que tiene de que él y sus hombres sobrevivan es cambiar su objetivo. Su objetivo ya no es la fama, la gloria, esa conquista que él pretendía. Su objetivo ahora, y lo asume lo que ha ocurrido y cambia su perspectiva completamente y se pone, no solo por su bien, sino también por el de su tripulación, a ver qué tiene, qué medios tiene a su alcance para lograr su nuevo objetivo, que es la supervivencia, pues reúne las mantas, los pocos víveres, va hacia una isla a buscar ayuda, se equivoca de isla, se tiene que ver cómo llegar a la isla que realmente sí que es su salvación. Pero ¿sabéis qué? Al final, Shackleton se salva y salva a todos sus hombres, porque asume ese nuevo propósito. No se queda empantanado en sus emociones, en su frustración por no conseguir su primer propósito de cruzar el polo, sino que sabe, acepta, no deja que la emoción lo domine, hace que sea la razón y el propósito el que emerja de ese hielo y logra, sabiendo que evidentemente si no está vivo no va a poder lograr ya nada más en su vida, logra su propia supervivencia y también la de sus hombres. Y otro estoico, James Bond, pero no este James Bond. James Bond Stockdale, un capitán de la Marina que es derribado en Vietnam y que además leía a Epicteto
y leía a Marco Aurelio. Su avión es derribado y cuando él está bajando en el paracaídas, tiene clara una cosa. Y es más, él luego lo dijo en sus memorias. Estoy dejando el mundo moderno y voy a entrar en el mundo de Epicteto, porque sabe que le espera la incertidumbre, sabe que le espera las continuas torturas por parte del Viacom, que no iban de broma, penalidades, y nunca va a saber si va a haber el siguiente amanecer. Pero él decide, al igual que decidió otro ilustre estoico de más atrás, Viktor Frankl, en el campo de concentración, él decide que lo único que no le pueden arrebatar sus captores es la elección de cómo sentirse o cómo discernir ante cualquier circunstancia que le ocurra. ¿Y sabéis cuál es el final de la historia? James von Stockdale sobrevivió. Y es más, montó una red, junto con el resto de prisioneros, que también favoreció la supervivencia de muchos de ellos e incluso fue una red de información que fue útil. Y cuando le preguntaron ¿cómo conseguiste sobrevivir?, él contestó, ¿sabéis quiénes son aquellos que no sobrevivieron? Los optimistas. Pero los optimistas en el sentido de que sus compañeros, aquellos que no lograron ver el final de la guerra, siempre decían, para Navidad seré libre. Y llegaba la Navidad y seguían allí. Y luego llegaba Acción de Gracias y decían, para Acción de Gracias seré libre. Y llegaba Acción de Gracias y seguían allí. Ese sufrimiento, ese continuo esperar y ver que aquello que anhelas o esperas no llega, puede ser un veneno tan mortal como los latigazos del Viacom. Y James von Stockdale se dio cuenta de ello. Y es que el estoicismo lo que intenta es ser, aparte, recordemos que hemos dicho antes que se intentaba que la filosofía fuera una medicina para las personas. Y en el fondo lo que estaba preguntándose, intentando responder, era cómo podemos gestionar nuestras emociones y nuestros deseos para que no nos dañen. Si son esos impulsos, ese cerebro primitivo que antes he comentado, son esos impulsos a los cuales nos empujan de manera inevitable, porque lo que busca es nuestra supervivencia. ¿Cómo podemos hacer que por lo menos, si no podemos evitar esa inclinación, sí que podamos regularla? Sí que, ya que no tenemos voto sobre ello en un primer momento, sí que tengamos veto. ¿Cómo hacer que nuestra razón sea una especie de tribunal de apelación de cuando nos sentimos dominados de manera incontrolada por nuestros deseos o por nuestras emociones? Cuando emprendemos cualquier cosa, cuando aprendemos algo, cuando tenemos un propósito cualquiera, hay tres deseos que conviven en nosotros. El deseo hedónico, que es el deseo del placer puro y duro, sin más. Y es más, es también el deseo que viene dominado por las endorfinas, por la dopamina, sobre todo, mejor dicho, por la dopamina especialmente. Queremos más y más y más, y esa anticipación, que es casi como una droga. Ese deseo hedónico es un deseo que si estás solo, se va a centrar únicamente en el resultado. Por ello, tiene que venir acompañado, y eso los estoicos lo sabían, por un deseo
motivacional, que sea un propósito de verdad, que sea beneficioso para nosotros y también para los demás, y también por un deseo de aprender. De aprender, y esto es muy importante, de aprender en el proceso. De aprender en el proceso. El deseo hedónico, el del fin, el de qué vamos a ganar, puede estar, pero necesita estar acompañado por esos otros dos deseos. Porque lo contrario, y de ahí vienen las influencias, digamos, del hinduismo, que cogió el estoicismo, de lo contrario llegamos al apego, a ese deseo por el deseo, y con lo cual nos va a llevar, seguro, al sufrimiento. Y los estoicos se preguntaban, ¿qué es lo que necesito para realmente alcanzar, por un lado, lo que ellos llamaban la eudaimonia, lo que llamaríamos hoy la felicidad? Y para ello se componía de dos partes. Por un lado estaba la virtud, el arete, aquello, o sea, pasar la brecha que existe entre lo que somos ahora y aquello que podemos aspirar a ser, aquello que podemos ser, el potencial que tenemos dentro y que estamos malgastando, infravalorando, menospreciando. Esa sería una de las patas. Y la otra sería la tranquilidad, la ataraxia, la paz mental, el sentirse con la conciencia tranquila, el saber que hemos hecho lo que teníamos que hacer o que lo hemos hecho lo mejor posible con lo que sabíamos o con lo que teníamos. Para ellos, estas dos patas no eran lo que llevaba a la felicidad, a la buena vida, porque ellos también buscaban la felicidad. Tenían un concepto un poco distinto del que tenemos hoy de lo que es la felicidad, pero a la vez no tan alejado. No era la felicidad happy, happy, pero era una felicidad que, por un lado, te llevaba a la calma y, por otro lado, te llevaba a, haciendo buenas acciones, tu propio beneficio, pero sobre todo el beneficio de los demás, entendiendo que el beneficio de los demás, de la sociedad, de la comunidad, era algo de lo que tú, al final, también te ibas, entre comillas, a aprovechar. Y así era como los estoicos veían lo que hoy llamamos felicidad. Y claro, Platón, esto viene sobre todo de Platón, ya hablaba de esas 4 virtudes cardinales. Pero a lo mejor no son lo que pensamos. La sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, no se trata, o no lo veían los estoicos como el tema de saber y ganar, o de jugar al trivial, a ver quién sabe más, sino que ellos veían la sabiduría como una sabiduría más práctica. Y sobre todo, la veían como un autoconocimiento. El intentar saber cómo somos, en lo bueno y en lo malo, en las flaquezas que tenemos y también en nuestras virtudes, y cómo aprovechar lo máximo de ellas, y cómo aceptar lo que se puede mejorar e intentar mejorarlo. Eso era lo que ellos veían como la sabiduría. La justicia, que ellos no veían la justicia como algo legal, sino que lo veían como el tratar a los demás según su merecimiento y también como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Dar a cada uno lo suyo y darnos también lo nuestro. El lograr el equilibrio entre la, digamos, autoexigencia, pero también la autocompasión.
el no ser siempre nuestro peor juez. Eso sería la justicia. El dar a cada uno lo suyo y el tratarnos a nosotros también con justicia, a nosotros mismos. El coraje, la valentía, que no es la ausencia de miedo. Es precisamente hacer las cosas a pesar del miedo. El saber gestionar el miedo, no negarlo, sino convivir lo mejor posible con ese miedo, que recordemos es algo que está en nuestro sistema operativo desde que el ser vivo comenzó sobre la Tierra. Con lo cual no se trata de lo que tengamos que negar, sino algo con lo que debemos de convivir. Y la disciplina. La disciplina, que también es la moderación o la templanza. El saber estar no en los extremos, sino en lo posible estar en el punto medio. También, desde ese punto medio, ser constante. Trabajar desde el proceso y no desde el resultado. Eso es lo que propugnaban realmente los estoicos cuando propugnaban estas virtudes. Y el control de esas virtudes, el intentar estar cada día un poco más cerca de esas virtudes, era lo que ellos llamaban ese arete, que ellos veían como la virtud. Y que además llevaba, porque ya hemos visto que están relacionados, a esa ataraxia, a esa calma, a esa paz mental. Y claro, la tranquilidad es la regulación desde la razón de nuestras emociones. Cuando nos ocurre algo, cuando nos ocurre algo, no es tanto lo que nos ocurre, sino cómo percibimos lo que nos ocurre. La representación del mundo, cuando tenemos una discusión con alguien, cuando alguien creemos que nos ha ofendido, cuando vemos de las 200 felicitaciones que recibimos, y si recibimos una crítica, solo vemos la crítica y nos olvidamos de las 200 felicitaciones que hemos recibido. Lo que ocurre en las noticias, la manera en que nos afecta, todo eso son lo que los estoicos llamaban representaciones o incluso, no por casualidad, fantasias, con PH, muy cercano a la palabra fantasía. Y, claro, ¿qué es lo que ellos percibían, lo que ellos veían? Es que cada hecho dispara un sistema de alarma en nosotros. Lo percibimos normalmente como una amenaza por ese cerebro subterráneo que es el que está a la vez dominándolo todo. Y entre ese hecho y el juicio que nos hacemos sobre ese hecho, lo que nos hace sentir, es donde tenemos que poner, de acuerdo con los estoicos, la razón. La razón tiene que ser, digamos, la policía fronteriza o la Guardia Civil cuando pide los papeles en el coche. Si tú le dices a la Guardia Civil o a cualquier policía que el coche es tuyo, probablemente no te crea y te pida la documentación y el carnet de conducir. Eso es lo que, para los estoicos, de alguna manera, tenemos que hacer ante cualquier representación primera, guiada por la emoción, que nos hacemos a partir de un hecho. Tenemos que verlo de una manera objetiva y intentar que sea la razón la que busque la verdad, como si fuera un detective, como si fuese un policía. Si de repente una persona me mira mal o no me dirige la palabra, podemos pensar que le caemos mal o podemos decir, esta persona hoy no me ha hablado. ¿Cuál puede ser el motivo? Puede ser que no me haya visto. Puede ser que estuviera tan centrada en sus propias cosas o que esté sufriendo una desgracia, él o ella, que en este momento no me haya percibido.
podemos dar hipótesis que tengan una explicación alternativa al hecho de que esta persona me odia, que probablemente sea una conclusión no bien vertebrada y esté solo guiada por esa emoción, esa ansiedad, ese miedo o ese miedo, sí, miedo al rechazo también. Y luego, y también es parte de lo que es la sabiduría, ante cada hecho, ante cada objetivo, ante cada propósito, nos tenemos que preguntar qué es lo que está bajo nuestro control y qué no está bajo nuestro control. Si queremos, por ejemplo, aspirar a algo, aspirar a ser un buen deportista, aspirar a tocar el violín, aspirar a ser el mejor bailarín del mundo o a escribir. Claro, podemos tener un objetivo, podemos querer ganar la medalla olímpica, ganar el premio Planeta, podemos tocar en la Royal Albert Hall. Y claro, para ese objetivo hay una parte que depende de nosotros, en esa dicotomía de control, y es evidente, que es lo que decíamos antes, el aprendizaje continuo, el tocar, escribir, entrenarse todos los días. Eso depende de nosotros y entra dentro de esas virtudes que hablábamos antes. Esas virtudes, nuestros pensamientos, cómo percibimos el mundo o cómo utilizamos la razón para dar hipótesis alternativas a cómo percibimos el mundo, eso depende de nosotros. Pero también tenemos que saber, en esa dicotomía de control, que hay muchos elementos que no dependen de nosotros. No depende de nosotros cómo nos perciben los demás. No depende de nosotros si caemos enfermos. No depende de nosotros si esa persona a la que queremos nos corresponde. Y tenemos que aceptarlo. Pero, igual que el arquero, que tiene una flecha y no sabe si el viento va a cambiar y, por tanto, no va a dar en la diana, ese arquero también sabe que cuanto más se entrene, mayor probabilidad va a tener de dar en el blanco. Por tanto, en lo que depende de nosotros sí podemos influir en los resultados, pero aceptando que va a haber una parte que no vamos a poder controlar, que va a ser externa a nosotros. Y eso, primero, lo tenemos que aceptar. Ojo, no nos tenemos que resignar, porque la resignación es pasiva, sino que lo tenemos que aceptar y verlo como parte de ese camino, de ese proceso del que hablábamos antes. Por tanto, como vemos, una vez más, en esa dicotomía de control, lo que tenemos es que distinguir aquello que depende de nosotros y, por tanto, trabajarlo, de aquello que no depende de nosotros y, por tanto, aceptarlo como algo que es parte del proceso. Y cuando aparecen los obstáculos, tenemos que saber que son parte del camino y que conseguiremos precisamente esa virtud o esa felicidad, de alguna manera, si estamos con lo que tenemos haciendo las cosas lo mejor posible. Igual que Shackleton. Shackleton no esperaría que su barco se hundiese, pero hizo con ello lo mejor que podía hacer. James von Stockdale hubiera preferido no ser derribado, pero hizo con ello lo mejor que podía hacer. Y eso lo podemos hacer también hoy en día, ante cada obstáculo, ante cada objetivo, ante cada complicación, ante cada problema de los que nos encontramos día a día. Eso lo podemos hacer hoy. Porque recordemos, lo que percibimos no es siempre lo que es.
Y ellos distinguían también, hemos hablado de un poco esa disciplina del juicio, ¿vale? Del cómo saber que aquello que percibimos pueden ser fantasías, que puede no ser la realidad, que tenemos que emplear la razón para saber si eso es o no la realidad. Y hablaban también, y hemos también un poco tocado el tema, de la disciplina del deseo, de cómo el deseo tiene que tener un componente también de aprendizaje y de proceso, junto con el deseo hedónico. Y también tenemos que tener en cuenta que en la otra parte del deseo, o sea, no solo tiene que ser el deseo sobre lo que no tenemos, sino también tiene que ser el deseo sobre lo que nos ocurre y sobre lo que tenemos, y aceptarlo. Recordemos, aceptarlo desde la acción, no desde la pasividad. Y eso sería lo que ellos llamaban el amor fati. El amor fati es la aceptación de aquello que nos ocurre. Si yo tengo estas cartas que me reparte la baraja, vale, pues las voy a aceptar y con ello voy a hacer lo mejor que pueda. Y voy a apreciar y voy a agradecer lo que sí tengo. Y no voy a poner el foco y la atención en lo que no tengo. Eso era también lo que propugnaban los estoicos. El estar centrados en lo que tenían, en lo que sí dependía de ellos. Y eso les llevaba a otra cosa que podemos hacer hoy en día, y es apreciar lo que tenemos. Apreciar la salud cuando la tenemos. Apreciar la vida cuando la tenemos. Apreciar a nuestros seres queridos cuando los tenemos. Cuando perdemos algo y aparecen emociones como la tristeza, son necesarias, son naturales. Y los estoicos no las rechazaban, los estoicos no rechazaban las emociones. Lo que decían era que las emociones tenían que ser tus siervas de alguna manera y no tus amas. Que tu ama tenía que ser la razón. Y las emociones, era evidente que cuando sufríamos una pérdida, pues podíamos sentir tristeza. Pero que esa tristeza no podía extenderse más allá de lo que fuese necesario, porque entonces se iba a convertir en un veneno. La ansiedad no es otra cosa que una manera de preservarnos. Es un adelanto hacia el futuro, hacia cosas que intentamos adelantarnos a cosas que pueden ocurrir para evitarlas. El concepto es bueno, pero cuando eso se descontrola, se convierte en veneno para nosotros. Por lo tanto, es algo que también tenemos que identificar y que tenemos que gestionar. Y lo gestionamos precisamente no centrándonos en aquello terrible que pueda ocurrir, sino centrándonos en ese presente y en esas cosas buenas que sí que tenemos ahora y que muchas veces no valoramos. Y ellos distinguían entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Claro, puede sorprender, pero para ellos lo único que era verdaderamente bueno era esa virtud, aquello que dependía de nosotros. Si enfocábamos o si enfocamos esos pensamientos, esas emociones, esa razón, si la enfocamos hacia ser objetivos o ser lo más objetivos posible respecto a aquello que nos ocurre, si lo enfocamos a que nuestro deseo podemos tener propósitos, pero también desear lo que tenemos y respecto a lo que no tenemos, por un lado, sí, hacer acciones para cambiarlo, pero aceptar que a lo mejor no lo cambiamos. Si también enfocamos esa disciplina hacia la acción que precisamente en ese proceso nos lleve hacia nuestros objetivos o a ser lo mejor que podemos intentar llegar a ser, eso será lo bueno. Eso que depende de nosotros será lo bueno. El no hacer eso
el dejarse llevar por las emociones como si fuéramos pollos sin cabeza, la ira, la queja, la tristeza más allá ya simplemente como una muestra, que era lo que criticaba Sócrates, de exhibición para que los demás nos compadezcan, la ansiedad desmedida que no podemos controlar. Para eso era lo que para los estoicos era lo malo. Y lo indiferente, que ellos distinguían entre indiferente preferido o indiferente no preferido, era pues la riqueza, la salud, la muerte, todo lo demás. Todo lo que no dependía de nosotros era lo indiferente. Fijaos, lo poderoso que es todo. Todo está en nosotros y todo parte de nosotros. Todo lo bueno ya lo tenemos. No es algo que tengamos que buscar, sino es algo que tenemos que dejar salir, que no es lo mismo. Es un cambio, un giro, totalmente respecto a lo que muchas veces son nuestras propias creencias. Ellos no rechazaban ni el poder. Recordemos que Marco Aurelio era emperador y Séneca era un tío muy rico, con perdón. La salud, la amistad, eran seres sociales y que ellos buscaban el beneficio, hemos visto, de la comunidad. El problema no era el hecho en sí de la riqueza o el poder. Para ellos el problema, o lo malo, y un poco se relaciona con lo que hemos visto antes, era cómo se habían conseguido. La pregunta era, ¿se habían conseguido desde la virtud? Si se habían conseguido desde la virtud, por supuesto, adelante. Si no se habían conseguido desde la virtud, era algo que había que rechazar. El dinero era el mismo, pero el problema era cómo se habían conseguido. Y lo mismo respecto a los indiferentes no preferidos. La guerra es algo que no depende de nosotros. La enfermedad. Podemos llevar una vida lo más sana posible. Y eso es lo que decía un poco antes, de cómo lo que sí depende de nosotros puede influir, no determinar, pero sí puede influir en aquello que no depende de nosotros. Pero, repito, es influir, no determinar. Nadie nos garantiza nada, por mucho que intentemos hacer las cosas lo mejor posible. Pero eso también es aceptarlo. La pobreza, el tener o no dinero, depende de nosotros en parte, pero no depende del todo de nosotros. Entonces ellos trabajaban esa aceptación y lo veían como, por tanto, como era algo que había que aceptar, lo veían como algo indiferente, no bueno ni malo, porque no dependía de ti, por lo menos no del todo. Con lo cual lo veían como un indiferente, preferido o no preferido. Y por tanto, la conclusión, si todo esto que consideramos negativo para ellos no era realmente malo, aquí el acento era, y volvemos a algo que hemos visto ya, el problema no es el hecho, sino cómo nos afecta el hecho. El problema no es aquello que temo o la ofensa o ese percance. El problema no es ese. El problema es cómo lo percibimos y, por tanto, cuánto daño dejamos que nos haga. Y eso sí depende de nosotros. Esa circunstancia externa, ese problema en el trabajo, esa discusión, ese hecho, todo eso que no depende de nosotros, no es el problema, sino qué hacemos con él, cómo lo procesamos de alguna manera. Todo aquello que tememos, sobre lo que somos ansiosos, llegará, o lo más probable es que no llegue.
pero nos va a hacer mucho más daño la manera en que lo percibimos, la manera en que sentimos que ya está ocurriendo, nos va a hacer desde luego muchísimo más daño que la eventualidad de que ocurra o no. Esa discusión que tenemos con alguien que nos ofende o que nos enfada, realmente no va a tener mucha importancia. Dentro de un año, dentro de meses, lo habremos olvidado. El peligro no es ese. El peligro es cómo lo hemos percibido y cuánto daño nos hace la manera en que lo hemos percibido. En eso se centraba también los estoicos. Y por ello buscaban el equilibrio, porque ellos sabían que lo bueno, como decía Paracelso, en la dosis está el veneno. Incluso lo bueno, incluso el placer, al final acaba cansando. Todos somos insatisfechos crónicos, porque tenemos algo dentro de nosotros que es la dopamina, que busca siempre más, más, más. Cuando estás en el campo buscas la ciudad, cuando estás en la ciudad buscas el campo. Es la expectativa. Y siempre buscas más. Incluso cuando estás disfrutando unas vacaciones, llega un momento que te cansas, incluso aunque estés en un paraíso. Y eso se llama la adaptación hedónica. Ellos lo sabían, que apreciamos las cosas buenas cuando las intercalamos con cosas no tan buenas. Precisamente por eso las apreciamos. Entonces ellos veían que en un extremo el placer desmedido era tan malo como el sufrimiento también, hasta cierto punto. Y ellos buscaban ese equilibrio que era lo que te hacía apreciar lo bueno cuando lo tenías. Y ellos también, ahora lo veremos, aplicaban eso hasta el extremo y hablaban del memento mori. El memento mori es recordar que estamos de prestado, que cada día puede ser el último, pero no desde una perspectiva fatalista o morbosa, ni tampoco desde una perspectiva que esté dominada por el miedo y por tanto por las emociones, sino como, diría yo, que lo veían como una especie como de auditoría, por un lado, y por otro lado también como una especie de agradecimiento consciente. Auditoría respecto a que ser consciente de que puede ser el último día de nuestra vida y preguntarnos qué es lo que dejamos a los demás, de nosotros. Si realmente hemos actuado con una virtud que permita dejar una huella en lo que nos rodea. Y por otro lado, aparte de esa auditoría, es agradecer, saber que todo es fugaz, que todo es un préstamo y que cada experiencia que vivimos es una experiencia prestada y que tenemos que disfrutar y no dar por hecha, no dar por sentada. E igual que eso sirve para nosotros, sirve para los que nos rodean. Ser consciente de que lo que nos rodea, las amistades, también pueden ser fugaces. No solo, o el amor, no solo porque tengan que fallecer, sino porque pueden ir, venir. Y no tiene que ser, ya os digo, desde una perspectiva fatalista o pesimista, sino desde una perspectiva de agradecimiento consciente. Y eso era lo que ellos veían como ese memento mori. Y al final, no se trata de evitar, ya os digo, las emociones, porque los estoicos tenían fama de ser seres ultra racionales sin emociones, sino de hacer que sean las emociones, o sea, que las emociones sean nuestras, digamos, esclavas y nosotros seamos sus amos y no al revés. Que no sean las emociones nuestras amas y nosotros vayamos dando tumbos de un lado para otro sin saber muy bien ni siquiera lo que está pasando.
y así poder distinguir en nuestros propósitos entre metas y expectativas. Metas es ser consciente de lo que uno es y de lo que uno quiere ser, y cómo desde eso que sí depende de nosotros, que hemos visto, podemos alcanzarlo. Podemos alcanzar lo que hoy en día se llama la mejor versión de nosotros mismos y que ellos llamaban la virtud. Y las expectativas, que viene a ser cuando damos poder a aquello que no depende de nosotros. Y por tanto, cuando esas eventualidades que no dependen de nosotros ocurren, nos llevan al sufrimiento. Y ahora os voy a dar, porque yo he pretendido que esto sea práctico, porque el estoicismo era una filosofía práctica, no era una filosofía teórica, era una filosofía que buscaba respuestas prácticas para el día a día. No quedarse en meros dogmas, sino en que, aparte de dar esas respuestas que comentábamos antes, fuera algo que vosotros mismos, todos los que nos están viendo, se puedan llevar, que puedan aplicar a las situaciones de hoy, igual que ellos las aplicaban a situaciones de hace 2400 años, pero que no eran tan distintas. Porque como bien me enseñó mi mentor Antonio Penades, somos universales. Lo que a ellos les preocupaba, hoy nos preocupa también. ¿Y qué podemos hacer hoy en día? ¿Cuál es nuestro arsenal estoico? Igual que era para Marco Aurelio, para Epicteto, para Zenón de Citio, para Séneca. Conozcámonos a nosotros mismos, el autoconocimiento. Intentemos hacernos preguntas. Somos los personajes de nuestra propia historia. Conozcámonos. ¿Cuáles son nuestras virtudes? ¿Cuáles son nuestras áreas de mejora, que no necesariamente nuestros defectos? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Nos hablamos con justicia? ¿Con ese equilibrio que decía antes entre autoexigencia y autocompasión? ¿O vamos con el látigo? La acción. La acción enfocada siempre, fijaos, siempre hacia el beneficio común. Eso decían los estoicos. Lo decían realmente, creo yo, porque cuando emprendemos cualquier acción, solo la podemos emprender desde dos lugares, que además son autoexcluyentes, y son el miedo, que es lo que nos paraliza, que es lo que nos lleva a ese bucle continuo, o podemos hacerlo desde el amor a nosotros mismos y el amor también hacia los demás. Con lo cual, si esas acciones van en beneficio de los demás, de manera consciente, al final nos van a beneficiar a nosotros y van a excluir el miedo. Por eso, las acciones, ellos intuían o ellos mantenían que tenían que ser siempre enfocadas en primer lugar al beneficio de los demás. El presente, que es el prosoqué, el estar enfocados en el presente, en la atención hacia lo que realmente nos interesa, hacia nosotros mismos, hacia nuestros propósitos, pero no tanto desde lo que no tenemos, sino partiendo de lo que sí tenemos. Cambiar ese enfoque, cambiar esa atención y centrarnos no en lo que dejamos en el ayer, no en lo que puede venir o no, sino en el presente. Y eso se logra a través, por ejemplo, de esa respiración, que ellos de alguna manera intuían que esa respiración daba tiempo a que el cerebro racional se activara un poco más
y fuera el intérprete más acertado de aquello que ocurría. Centrados en el presente, centrados en esa respiración, podemos confiar más en la información que nos llega del exterior. Podemos confiar más en que ese dibujo va a ser más aproximado. Y hemos hablado ya del memento mori. El memento mori, esa especie de auditoría, si lo queréis, no fatalista, el memento mori no es la hipocondria ni la ansiedad de me voy a morir, no. Es una perspectiva consciente, es aceptar que evidentemente somos seres finitos, pero agradecer primero que todavía estamos aquí, un día más, y que podemos hacer lo mejor posible para que eso cuente. Ese sería realmente el propósito del memento mori. Y apreciar también lo que tenemos respecto a lo que nos rodea y a quienes nos rodean. Y ahí entraría también en parte esa visualización negativa consciente, que es la perspectiva de la incomodidad, de la pobreza, de las situaciones difíciles, verlas, pero ya os digo, no verlas desde la emoción, no verlas desde la ansiedad, sino verlas desde mayor lejanía, verlas desde una perspectiva más objetiva y decir, bueno, si pierdo esto, voy a tener lo otro, y apreciar lo que tienes antes de dejarse invadir y dejarse cegar por lo que no tienes o por lo que podrías perder. Eso sería realmente el propósito de esa visualización negativa. No, repito, desde la emoción o desde esa ansiedad o ese miedo incontrolado, sino siempre gobernada o pilotada por el consciente, por la razón. Y precisamente por esa razón o por esa distancia también está ese ejercicio, el distanciamiento cognitivo o el observador. El intentar ver las cosas como si fuéramos una tercera persona, como cuando aconsejamos a un amigo, o como cuando estamos viendo una película y decimos, este no va a acabar bien, no va a acabar bien, o me gusta cómo ha obrado este personaje. Tener esa distancia, el no meternos siempre en nosotros mismos, sino que ir un poco más allá, que es precisamente el imperio de la razón, el que nos permite eso. Las emociones siempre nos van a tener en una jaula, aprisionados. Pero si vemos las cosas más a vista de pájaro, si nos ponemos en la piel de los demás, si hacemos como ese Atticus Finch de Matar a un ruiseñor, que decía, Scout, aún no es momento de preocuparte, o ponte en la piel de esa persona antes de juzgarla. Entonces estaremos logrando ese distanciamiento cognitivo, esa vista de pájaro, ese observador más imparcial. Y métodos que podéis utilizar aquí y ahora o al llegar a vuestras casas y mañana y pasado y el resto de vuestra vida para lograr todo eso y que no quede en una perspectiva absolutamente teórica. Pues escribir, porque escribir es llevar del inconsciente al consciente, es hacer que aflore aquello que tenemos dentro, aquello que puede ser también una herida o aquello que puede ser una virtud que no conocíamos. Reflexionar escribiendo, agradecer escribiendo, hacer esa auditoría que antes comentaba escribiendo o reflexionando a través de la meditación. Pero eso lo podemos hacer ya. No es algo que se quede en las paredes de vuestras casas, aquellos que me ven desde casa o aquí, sino que podemos llevarlo a la práctica. ¿Cómo sería un estoico hoy en día? Porque, claro, hemos hablado de estoicos que se fueron de esta tierra hace más de 2 milenios. Otros que se fueron hace menos. También, por supuesto, que
que hay estoicos modernos. Pero, claro, ¿cómo sería un estoico hoy en día? Pensamos en los estoicos como un ideal de perfección, un ideal de sabiduría, de virtud. Pero ellos eran conscientes de que eso tampoco era posible. Eran conscientes de su humanidad, eran conscientes de que sus deseos, sus emociones, era lo primero que iba a surgir. Y sabía también que no pasaba nada. El reto no es ser un estoico perfecto o conseguir un 10. El reto es identificar lo que nos pasa, cómo las emociones muchas veces nos gobiernan, más allá de lo que nos sería lo conveniente, identificarlo y desde la razón gestionarlo lo mejor posible, para que si antes la ansiedad era un 6 y duraba 10, ahora pueda ser por lo menos un 4 y dure 5. Que si me enfadaba y me duraba 3 días, a lo mejor ahora lo puedo recordar, puedo reflexionar sobre ello, puedo a lo mejor acotarlo a 2 o 3 horas. El proceso, no el resultado, sino el proceso. Eso es en lo que nos tenemos que centrar. Eso es ser un estoico hoy en día. Alguien que con las cartas que tiene las juega lo mejor posible y está enamorado no tanto del resultado, sino de lo que puede disfrutar en el camino, de lo que puede disfrutar en el proceso. Y claro, ya para finalizar, el estoicismo, hemos tendido en este viaje un puente entre el estoicismo y el mundo moderno. Y muchas de las cosas que conocemos hoy en día, la neurociencia, la PNL, la inteligencia emocional, la terapia cognitivo-conductual, le debe mucho a esos movimientos estoicos, a esa filosofía estoica, porque muchos de esos conceptos son los que conocemos hoy. Por tanto, ese es el puente que nosotros tenemos, eso es lo que debemos, aquellas preguntas que se hicieron hace 2400 años, aquello que nos legaron y que, aunque nuestro DeLorean vuelva, no podemos dejar allí, sino que tenemos que seguir aplicando aquí. Muchísimas gracias.